Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Ergas y en nombre de Fundación Ecoscience les doy la bienvenida a la tertulia ADN para Todos, parte del ciclo de tertulias de la ciencia a la economía de las ideas, desde donde estamos explorando el mundo de la ciencia, tecnología y economía junto a científicos, emprendedores, inversionistas, académicos y servidores públicos. Estas tertulias son parte central de Ecoscience, las cuales buscan impulsar nuestra misión de conectar ciencia y sociedad, aportando al desarrollo del país mediante el intercambio de ideas y acercando la ciencia a la ciudadanía, labor que ya llevamos cumpliendo por más de 17 años. Por primera vez, creo que personas no relacionadas con la ciencia se pueden involucrar en esta área. Estas son palabras de Alejandro Tozzi, cofundador y CEO de Miraculous, empresa de biotecnología que tiene su origen en el año 2015, cuando junto a 3 amigos de distintos países desarrollaron un dispositivo para detectar cáncer gástrico con solo una gota de sangre. Ahora, 5 años después, inicia un enorme proceso de expansión en el cual están transformando su tecnología en una capaz de automatizar y simplificar la lectura de ADN y con ello poder ayudar en diagnóstico, prevención, tratamiento y monitoreo de distintas enfermedades. Gracias a este proyecto, Alejandro se ha convertido en uno de los ganadores de Innovadores menores de 35 años, que entrega el MIT Technology Review. Alejandro es chileno, estudió en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile y completó sus estudios de Business en la Gran Escuela de Comercio ESSEC de París. Alejandro además fue seleccionado nacional de rugby y en una nota personal nos hemos ido haciendo amigos en estos últimos años a pesar de la diferencia de edad, pero he visto cómo él se ha ido mostrando y siendo parte de igual a igual con el resto de los grandes CEO de la biotecnología en Estados Unidos. Él es muy joven, sin embargo, muy respetado en este ámbito. Además, Alejandro es hijo del que fue el mejor amigo de mi padre por más de 40 años. Entonces, para mí es muy emocionante seguir con esta historia. Estoy muy feliz y orgulloso de ser parte de este proyecto de Miraculous y muy agradecido de ti, Alejandro, por este tiempo que nos estás dando. Cuéntanos cómo está el clima y el humo en California en estos días. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Para mí también es un gran honor seguir un poco esta amistad intergeneracional que empieza con mi padre y tu padre, que sigue con nosotros y ojalá que siga también por mucho tiempo más. Muchas gracias también a la Fundación Ecoscience. Creo que el valor que aportan es tremendo, tremendo, desde la ciencia y la educación. Creo que realmente esos son 2 pilares en el desarrollo de cualquier sociedad y que sin ellos los días estarían contados. Estoy muy bien, estoy desde mi oficina en San Francisco, donde estamos basados con Miraculous, la mayor parte del equipo está acá. Estamos navegando entre el COVID y los incendios, el cielo está un poco tapado con el humo, las cenizas, pero como siempre, optimistas acerca del futuro y encantado de estar acá con ustedes hoy día. Perfecto. Si quieres, parte con tu presentación y nuevamente muy agradecidos por el tiempo que nos estás brindando. Excelente. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla para contarles un poco más acerca de mí, de cómo personas no relacionadas a la ciencia pueden empezar algo tan profundo en ciencia, en biotecnología, y compartir un poco el camino que me ha llevado hasta acá. Entonces ahora estoy compartiendo pantalla con ustedes. Y como dijo Eduardo, el título de esta charla es ADN para Todos.
y cómo personas no relacionadas con la ciencia pueden involucrarse en el área. Y esto parte un poco, y esto es para contarles mi camino, así como Eduardo dijo, yo soy ingeniero comercial de la Universidad de Chile, estudié en la Facultad de Economía y Negocios de la universidad, empecé mi carrera en el 2003, mi carrera de pregrado, y quizás un paso más atrás, soy hijo de emprendedores, mi papá y mi mamá emprendieron en sus carreras, ninguno de los dos con título universitario, por lo cual me siento tremendamente orgulloso y agradecido de poder tener el título universitario de ingeniero comercial, y hijo también, hermano de dos hombres, somos 3 hijos en la familia, a quienes respeto y admiro muchísimo también, y siempre nos hemos caracterizado por seguir nuestro propio camino. Eso es algo que desde muy chico nuestros papás nos han inculcado y nos han motivado a salir un poco de lo tradicional, a salir un poco de lo convencional, y realmente buscar lo que es nuestro camino. Y en la búsqueda de ese camino, yo me di varias vueltas por varios países. Empecé en Chile, en la Facultad de Economía y Negocios. Después me fui a París, a Francia, a una escuela de negocios que se llama ESSEC. Ahí hice mi primera práctica en una empresa multinacional. Después me fui a Alemania, también a hacer otra práctica a corporativos de Adidas, la empresa deportiva, cuyos corporativos están en una ciudad muy chiquitita que se llama Herzogenaurach, cerca de Nuremberg. Hice otra práctica más, después vuelvo a Chile, empiezo a trabajar en una empresa de aceite de oliva, y en estos 3 trabajos que tuve a lo largo del tiempo, desde muy chico siempre me gustó trabajar, siempre me gustó empezar nuevos negocios, armar nuevas ideas. Creo que el primer negocio que montamos con mi papá fue vender miel cuando tenía 13 o 14 años. Después me dediqué a vender bicicletas, y así entonces siempre estaba buscando cosas que hacer. Y a lo largo de toda esta carrera, o a lo largo de todas estas oportunidades que me dio la vida de trabajar en distintos lugares, en distintos países, sentía que algo faltaba. Y en 2 años, habiendo terminado mi carrera, trabajé en más de 3 lugares, y me di cuenta que lo que estaba buscando más que un camino era un propósito. Y ese propósito lo encuentro por primera vez cuando me contratan en Fundación Chile. Yo, después de trabajar en una empresa de aceite de oliva como export manager, o tratando de vender este aceite de oliva en otros países, dije, tengo que buscar otra cosa más, hay algo que me falta, algo que no me está dando la felicidad o la satisfacción que estoy buscando, o la motivación para seguir entregando todo lo que tengo. Y en ese minuto me acuerdo que estaba entre irme a una consultora estratégica muy reconocida en Chile, o irme a la Fundación Chile, de la cual yo conocía bastante poco, y estoy seguro que muchos de ustedes también conocen poco. Y en ese minuto opté por Fundación Chile, y creo que fue una de las grandes decisiones que he tomado, y una de las que sin duda han marcado mi camino hacia el emprendimiento, la innovación, la ciencia y la tecnología. Y es ahí donde encontré el propósito, y encontré que lo que me encantaba en cuanto a emprender, hacer nuevos negocios, era un vehículo para poder lograr este propósito. Y este propósito, al menos el propósito que tengo yo, está súper relacionado, o muy relacionado, a la salud, y es a la salud de las personas y también a la salud del planeta. Son las 2 cosas que a mí siempre, por los últimos 10 años o más de 10 años, me he dedicado al 100%. Y en la Fundación Chile me doy cuenta que podemos hacer más cosas con el negocio, que puede ser una plataforma o un vehículo tremendamente importante, de mucho impacto para los cambios que queremos ver reflejados en la sociedad. Siendo parte de la Fundación Chile, me tocó involucrarme en muchos proyectos, algunos de esos en base científica. Estábamos viendo, me acuerdo, un proyecto de pinos clonales, otros proyectos de generar proteínas en base al descarte de los salmones, y así entonces fueron mis primeros como indicios, o mis primeras aproximaciones al mundo de la ciencia, o al mundo de emprendimiento de la ciencia. Y el 2013 hay algo también que marca un poco mi carrera, es que fui seleccionado para ir a una escuela que se llama, o a una antiescuela que se llama Singularity University, que está en Silicon Valley, en Mountain View,
ubicado en un campus de investigación de la NASA que se llama NASA Ames Research Park. Acá pueden ver una foto del hangar que estaba prácticamente al lado de nuestra sala de clases. Y este programa, el 2013, era un programa que duraba prácticamente 3 meses o 10 semanas, donde habían 3.000 postulantes de todo el mundo, 200 finalistas, 80 seleccionados, y los requisitos eran excelencia académica, trayectoria laboral, potencial de liderazgo y motivación por generar un cambio. Y dentro de estos cuatro requisitos, yo creo que el que más tenía y el que sigo teniendo es esta motivación por generar un cambio. Y eso es lo que realmente me ha dado la energía y la motivación por seguir adelante, por hacer más cosas, por tratar de resolver todos los problemas que a uno se le cruzan por el camino. Y es realmente eso es lo que me mueve y me motiva. Y afortunadamente en Singularity University lo pudieron ver, me seleccionaron. Y cuando uno va a este programa el 2013, cuando yo fui para allá, habían 8 categorías donde uno podía enfocarse a trabajar. Y estas categorías eran seguridad, energía, alimento, agua, medio ambiente, pobreza, salud y educación. Y poco tiempo antes de ir a Singularity University, ocurre también un evento en mi vida que también marcó el futuro que tomé, y es que murió mi padre de cáncer de páncreas. Y nos demoramos mucho tiempo en detectarlo. Lamentablemente lo detectamos cuando ya era un cáncer bastante avanzado. Tuvimos muy poco tiempo después del diagnóstico con él. Nunca entendimos o nunca hubo una forma de tratarlo que tuviese un buen pronóstico. Y eso hizo que cuando yo llegué a este curso, a la Singularity, dije yo podría trabajar en cualquier industria menos en salud. Es la que no quiero trabajar, creo que los intereses son perversos, están mal puestos, no creo que estamos haciendo una buena labor en la medicina, en la salud, y básicamente dije puedo trabajar en cualquiera menos en esa. Y cuando llego para allá, una de las primeras cosas que ocurren es que conozco a mis 2 socios. Ella es Faye, la que ven en la foto de arriba. Faye tiene un doctorado y postdoctorado en biología molecular. Su investigación ha sido presentada y publicada en las 3 revistas más prestigiosas del mundo de ciencia, en Cell, Science y Nature. Y también conozco a Jorge, que es ingeniero electrónico de profesión, de México. Faye es de Grecia, estudió en Europa. Jorge es de México, estudió principalmente en México. Y me doy cuenta de que lo más importante en la vida, y esta es una de las grandes cosas también que he aprendido en este camino, es la importancia de las personas, ¿sabes? Personas, personas, personas. ¿Y qué es lo que son los negocios? Personas, personas, personas. Y eso un poco es lo que me ocurrió cuando conocí a estas 2 personas, y creo que uno de los regalos que me ha dado en la vida es poder encontrarme con personas muy distintas a mí en cuanto a cómo vemos los problemas, en cuanto a cómo los podemos resolver, en cuanto a las capacidades técnicas, en cuanto a la experiencia que vamos teniendo, porque todas estas cosas, al ser más diversas, nos van planteando nuevas aristas de cómo solucionar cosas y de cómo armar soluciones o empresas o ideas que pueden, ojalá de nuevo, cambiar de forma positiva la sociedad en la cual vivimos. Y así, igualmente importante, de la diversidad de las capacidades de estas personas es lo parecido de los valores. Y esto creo que también es fundamental y me ha ayudado mucho en el desarrollo de esta carrera, en el desarrollo de Miraculous como empresa, que les voy a contar más en unas diapositivas más. Y es que la diferencia en las cualidades nos dan las virtudes de poder desarrollar cosas distintas, extraordinarias quizás, y la similitud en los valores centrales es la base para poder enfrentar todos los problemas, para poder seguir creciendo y poder armar algo que realmente valga la pena y que se sustente en el tiempo. Y eso es lo que yo encontré en estas 2 personas, y así entonces nace Miraculous en 2015 en Estados Unidos, y nuestra misión desde un principio siempre ha sido avanzar o ayudar a que la ciencia avance, mejorando la calidad de vida de las personas de forma más rápida y en conjunto con los científicos, investigadores, ingenieros, laboratorios y profesionales de la salud.
Miroculus nace en 2015 en Estados Unidos. Tenemos un portafolio de propiedad intelectual de más de 30 patentes hoy día, 4 ya otorgadas. Tenemos cerca de 40 empleados, 16 nacionalidades distintas. Es probablemente una de las empresas más diversas en Silicon Valley. Y nuestro foco inicial fue desarrollar un sistema económico para la detección temprana de cáncer de estómago basado en unas moléculas que corren el torrente sanguíneo que se llaman microARN, que tienen la función biológica de regular la expresión genética. Y nos empezamos a dar cuenta que al desarrollar este sistema, la tecnología que estábamos desarrollando tenía un campo de aplicación mucho más amplio y mucho más profundo en el desarrollo de la ciencia y en la mejora de la calidad de vida de las personas. Yendo un poco hacia atrás, lo que es fascinante de esta industria, de la biotecnología y de las ciencias de la vida, es que estamos en una era o sea, tenemos una suerte tremenda de estar viviendo hoy día. Los avances que han habido en los últimos 10 años son espectaculares. Partiendo por CRISPR, que es una herramienta que nos permite hoy día editar o tener acceso a editar el genoma de una persona o de un organismo vivo. Sin ir más lejos, hace 2 días atrás se presenta el Premio Nobel de Química a Jennifer Doudna, y Jennifer Doudna es una de las personas que inventa o que desarrolla esta herramienta de edición genética que se llama CRISPR, que es la foto que pueden ver a la izquierda. Por primera vez estamos llevando de una forma mucho más acelerada la ingeniería a la biología, y eso nos da vida a la biología sintética, que nos permite sintetizar nuevos organismos vivos a partir de cero. Y hoy en día también, gracias a los avances que han habido en las ciencias de la vida, podemos a través de un tubo de sangre poder determinar el estado de salud de un feto o el estado de cáncer de un paciente. Y cuando hablamos del ADN, o cuando hablamos de todos estos grandes avances que han habido en las ciencias de la vida, ¿qué es lo que es la vida? Y una de las cosas centrales de la vida es el ADN. Y el ADN es un idioma. Y si fuese un idioma, sería el idioma más antiguo que hemos descubierto. Es el único idioma universal a través de todas las especies o organismos vivos que existen en el planeta. Tienen 4 letras, así como el alfabeto tiene 26 o 27. El ADN tiene 4 letras, A, C, G, T, que vienen de la adenina, citosina, guanina y timina. Y con estas 4 letras prácticamente se conforman más de 20.000 genes. Si uno pusiera todo el ADN en un libro, hoy día tenemos más de 3.300 millones de pares de base o de estas 4 letras. Si una palabra en promedio tuviese 5 letras, estaríamos hablando de prácticamente 2.400 millones de páginas escritas de ADN. O sea, si nosotros el ADN lo pasáramos a un libro para poder leer, sería un libro obviamente gigantesco de más de 2.000 páginas o de más de 2 millones de páginas para poder leer, lo cual nos costaría mucho poder hacerlo. ¿Y por qué es tan importante el ADN? Es que el futuro de la medicina se habla de las 4 Ps, que es de llevar una medicina de producción de masa a es poder desarrollar un tratamiento especializado a esa persona, a esa enfermedad en la persona. Y para eso se habla de las 4 Ps, que es de llevar a una medicina o poder avanzar hacia una medicina que es predictiva, que es preventiva, que es personalizada y es participativa. Y para que eso ocurra necesitamos información. Necesitamos información biológica. Y esa información biológica viene del ADN. O sea, el ADN es nuestro propio libro de información biológica. Y es único a cada una de las personas. O sea, ¿qué más interesante puede ser que tener acceso va a cambiar muy poco a lo largo de la vida en su estructura genética? Y esa información es la que nos puede permitir, además de otras cosas, avanzar a este futuro de la medicina, que cuando estaba preparando para esta presentación, me meto a la Real Academia Española y veo cuál es la definición de medicina. Y la definición de medicina es un conjunto de conocimientos y técnicas aplicadas a la predicción
prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades humanas y, en su caso, a la rehabilitación de secuelas que pueden producir. Sin embargo, cuando uno piensa en medicina hoy día, cuando piensa en salud hoy día, esta es principalmente reactiva. Nosotros vamos al doctor cuando nos duele algo. La mayoría de los cánceres se detectan en etapas tardías. La mayoría de la salud se enfoca más en el tratamiento y en el diagnóstico. Y lo que nosotros queremos ayudar con el ADN o permitiendo que más personas tengan acceso al ADN es a cambiar el paradigma de la salud, de que sea una medicina reactiva a una medicina proactiva y enfocarnos en la otra mitad de la definición de la medicina, que es a la predicción y a la prevención. Es ahí donde tenemos que llegar y es ahí donde nosotros estamos intentando ayudar. Y cuando hablamos del ADN, ¿cuáles son los avances que han habido en la lectura del ADN? Entonces tenemos este libro, que es el libro biológico de la vida. Ahora, ¿qué hacemos con este libro? Tenemos este montón de palabras que son 20.000 o más de 20.000 genes. Estos genes contienen información que codifican en proteína y esas son las funciones que se van desarrollando o que van dando acción al desarrollo de nuestros cuerpos, al desarrollo de nuestra vida. Y nosotros, la humanidad logra por primera vez leer el primer libro de la vida de una persona, el primer genoma se secuencia, o el primer genoma se lee, el 2003, un esfuerzo titánico de 13 años, de 2.7 mil millones de dólares, 20 sitios internacionales trabajando de forma conjunta, cientos de instrumentos de lectura de ADN trabajando de forma conjunta, produciendo 23 gigabytes de información. Eso toma 13 años. Hoy día, gracias a los avances de la tecnología, logramos leer 50 genomas, o sea, 50 libros de la vida, en solo 2 días, por menos de $1.000 cada uno, un laboratorio, un instrumento, generando la misma cantidad de información, solo que en 20 minutos en vez de 13 años. Esos son los avances que han habido en el ADN. Sin embargo, cuando uno piensa, ¿cuántas personas se han secuenciado? ¿Cuántas personas han logrado leer su propio libro biológico de la vida? Son muy pocos. Y una de las razones es porque el foco tradicional de las tecnologías han estado principalmente enfocados en lo que nosotros llamamos la punta de la pirámide, que son estos grandes centros de genómica que por lo general tienen mucho capital, mucho expertise técnico del personal que trabaja ahí, para poder usar las herramientas que hoy día se necesitan para poder leer el ADN. Y mucha de la innovación que hay alrededor de este tema son simplemente versiones más económicas de las mismas tecnologías. Y la percepción es que este tipo de pruebas o este tipo de desarrollo solamente se pueden hacer en los laboratorios más grandes, más sofisticados, de los cuales hay muy poco alrededor del mundo. Y esta es la pirámide que hoy día existe, son muy pocos laboratorios centralizados, grandes, sofisticados, con mucho capital, y si empezamos a ver la base de la pirámide, obviamente son muchísimos más laboratorios, pero que desafortunadamente no tienen acceso a las tecnologías para poder leer este tipo de información. Y es porque, las tecnologías que se necesitan para poder tener acceso masivo a la lectura de este ADN siguen siendo las mismas que se desarrollan en los años 90 y que son equipos muy caros, muy complejos, difíciles de poder armar y optimizar, requieren de personal altamente calificado y también requieren de muchísimas muestras corriendo la misma prueba para poder ser costo eficiente, y no es una solución viable para la mayoría de los laboratorios que hay hoy día en el mundo, los cuales no tienen todo ese capital disponible, no tienen todas esas muestras que llegan todos los días y no tienen tampoco el personal calificado para poder hacer estas pruebas de forma manual. Y si miramos otras industrias, hemos visto que han habido avances similares. Si uno empieza con la imprenta, que es la foto que tenemos arriba a la derecha, la imprenta es una máquina que puede imprimir muchísimos papeles, el mismo tipo de impresión, pero también existe la impresora, que también nos permite imprimir prácticamente en las casas de todas las personas o en todas las oficinas en tiempo real. O sea, quiero imprimir hoy un texto de poesía, quiero imprimir el minuto siguiente una foto y quiero imprimir después
un documento, eso se puede hacer con la impresora de forma, hoy día, costo efectiva. Lo mismo pasa en la industria de los computadores. Hoy día hay supercomputadores, computadores muy grandes que están procesando una gran cantidad de información, pero también está el PC, que está prácticamente en todas las oficinas y en todas las casas. Y hay un libro muy interesante de Clayton Christensen que se llama The Innovator's Dilemma, que habla básicamente que las tecnologías, por lo general, traen, o las tecnologías disruptivas, traen al mercado una propuesta de valor muy distinta, que son más económicas, más simples, más pequeñas, y frecuentemente mucho más fáciles de usar. Este es el tipo de disrupciones que nosotros creemos que la ciencia necesita y que en particular la lectura del ADN necesita, y eso es lo que nosotros estamos haciendo en Miroplus, con nuestro primer producto que se llama Miro Canvas. Y Miró viene del pintor Joan Miró, que él tiene una cita muy famosa que dice: colores como palabras que forman poemas, como notas que forman música. Y él crea una nueva forma de hacer arte, y nosotros lo que queremos lograr también es una nueva forma de hacer ciencia, que en base a la automatización de distintos reactivos, de distintas gotas, podamos crear ciencia y con esa ciencia poder ayudar a entender mejor las enfermedades, a entender cómo diagnosticarlas de forma más oportuna y a entender también cómo tratarlas en base a su composición genética o en base a su ADN. O sea, queremos un poco ayudar a descifrar estas enfermedades en base a su ADN y con eso poder ayudar a cómo tratarlas mejor. Y es un sistema, el Miro Canvas es nuestro primer producto, es un sistema económico compacto para la automatización de la biología, es flexible y programable y es agnóstico al input y al output, lo que quiere decir que es básicamente agnóstico a el tipo de ADN que quieras leer y a cómo lo quieres leer. Y lo que estamos logrando con esta primera solución es llevar a que las pruebas de ciencia, llevarlas de pruebas análogas a digitales. Hoy día lo que ocurre muchas veces, lo que ustedes ven acá a la izquierda, son 40 páginas de un protocolo que un científico tiene o un técnico tiene que leer paso por paso sin equivocarse. Son protocolos que pueden durar hasta 8 horas, donde tienen que estar trabajando con todas estas pipetas que se ven acá abajo, con todos estos reactivos distintos, con todas estas máquinas distintas. Entonces, también lo que le estamos pidiendo al científico, al técnico, es mucho. O sea, ¿cómo podemos asegurar de que esa persona no se equivoque, no se salte una línea, no pipetee el reactivo equivocado, no lo ponga en la máquina equivocada? Nosotros estamos llevando todo eso que es análogo a algo que es digital, que es lo que pueden ver acá a la derecha, en donde simplemente se coloca un cartucho, eliges qué prueba quieres correr, coloca el reactivo y el resto está 100% automatizado. Y eso lo podemos lograr principalmente a una tecnología que se llama microfluidos digitales, que es lo que pueden ver acá a la derecha, en donde tenemos un campo abierto de electrodos, cada cuadrado amarillo es un electrodo y lo que hacemos es que aplicamos voltaje a cada uno de estos electrodos, eso genera una fuerza capacitancia que nos permite mover la muestra de un paciente, por ejemplo, ya sea ADN y distintos reactivos, de forma muy precisa, así como lo haría una persona con una pipeta moviendo líquidos de un tubo a otro. Nosotros lo hacemos de una forma 100% automatizada, de una forma mucho más precisa, controlando exactamente lo que está ocurriendo con ese ADN o con esos reactivos a lo largo de todo el transcurso de la prueba o del protocolo. Y eso lo hacemos en una máquina, que es la que pueden ver a la izquierda, que es una máquina compacta, económica y muy fácil de usar para poder llevar el ADN para todo. O sea, nosotros lo que creemos es que el futuro, de cierta forma, ya está acá. Lo que pasa es que no está bien distribuido. Y lo que estamos permitiendo con esta herramienta es poder redistribuir ese futuro, que es un futuro que es tuyo, que debe ser de todos nosotros, que es nuestro ADN, que es nuestro libro de la vida. Y poder llevar esto no solamente a esa punta de la pirámide a la cual han estado enfocadas todas las soluciones que hoy día se han desarrollado, sino que a la base de la pirámide lo tenemos un muchísimo mayor número de laboratorios que podrían estar ofreciendo estas pruebas a todas las personas. Y cuando hablamos de pruebas y cuando hablamos de ADN, uno dice, bueno, pero ¿para qué sirve entender el libro de la vida? ¿Para qué sirve si hablamos de cosas concretas? ¿Cuáles son las aplicaciones que uno podría empezar
a obtener, o cuáles son las ventajas que uno podría empezar a obtener teniendo acceso a este ADN. Y parte de esas aplicaciones son, por ejemplo, detección de residuos mínimos de la enfermedad, o Minimal Residual Disease, MRD por sus siglas en inglés, que es poder determinar la respuesta a tratamiento. O sea, podemos tener un panel de genes específico a un cáncer en una persona específica. Y podemos ver cómo ese cáncer está respondiendo al tratamiento que le estamos dando a ese paciente. Podemos detectar tempranamente si hay reincidencia y podemos también guiar el tratamiento si es que no está funcionando o elegir de una forma óptima el tratamiento basado en la secuencia genética o en el ADN de un tumor, por ejemplo. Podemos también ayudar a detectar tumores en cerebros en niños, donde las muestras son extremadamente limitadas y las opciones de tratamiento son muy pocas. O, por ejemplo, con el ADN podemos empezar a ver el genoma completo a partir de unas pequeñas células de embriones, preimplantación en fertilización in vitro. O sea, estas son respuestas o información sumamente importante para cuando uno quiere tomar ciertos campos o acciones para el futuro. Una de las historias que a mí personalmente más me motiva y más me gusta es la historia de estos dos niñitos que fueron diagnosticados con una enfermedad rara que se llama MEPAN. Y lo que es increíble es el camino que tomaron ellos. Afortunadamente venían de una familia con acceso a capital, muy acomodada, pero si uno ve el camino y el tiempo que les tomó poder detectar enfermedad, fueron 5 años, fueron 12 distintos tipos de tratamiento, fueron decenas de consultas médicas, fueron 5 tipos distintos de escáner, fueron más de 40 tipos de tests distintos, para que finalmente, después de 5 años, se lograra secuenciar o se lograra leer el ADN completo de estos dos niños, y con eso se logra identificar que tenían una enfermedad rara que se llama MEPAN. Eso hoy día se podría estar haciendo prácticamente apenas aparecen los primeros síntomas, o incluso antes de eso. Cuando nacen, ya podríamos estar haciendo la secuenciación completa del genoma, o ya podríamos estar leyendo el libro propio de su propia biología, y con eso saber que tienen esta enfermedad rara. Imagínense lo que se podría evitar en cuanto a costos, en cuanto a dolor, en cuanto a la incertidumbre de esa familia, si pudiésemos tener acceso a este tipo de pruebas de una forma mucho más masiva, de una forma mucho más económica, y de nuevo, al acceso de todos, y no solamente para el acceso a algunos pocos, como ocurre hoy en día. Y eso es lo que estamos buscando lograr en Miroplus, un futuro donde todos, al momento de nacer, tengan el derecho a tener acceso a su propio libro, que es este libro de la vida, en este idioma que es el ADN. Y con eso termino la presentación y vuelvo con ustedes. Oye, muchas gracias, Alejandro. Es súper interesante todo el camino de Miroculus, pero también el tuyo, de partir en Chile y tu movilidad. Y cómo finalmente, no siendo un científico, llegaste a un emprendimiento con base científica y una súper relevante. ¿Nos puedes contar quizás un poquito más de tu experiencia en Singularity y por qué eso te cambió un poco la perspectiva y te gatilló para meterte a los emprendimientos científicos? Sí, en Singularity yo creo que ocurren dos cosas. La primera es que creo que las cosas que te deja Singularity es esta apertura mental de poder pensar en grande. O sea, no es, Singularity te muestra que es posible hacer cambios radicales si realmente uno quiere hacerlo. Y eso va un poco en la convicción de que estos proyectos no duran un par de años, o sea, no duran 3 años. Nosotros llevamos ya 5 años y medio en Estados Unidos, empezamos a conversar de este proyecto en 2013, probablemente termina siendo una década, pero una década encuentro que es poco tiempo si uno quiere realmente cambiar una industria y generar el cambio que estamos buscando.
Entonces, eso es lo que por un lado te da Singularity, esta apertura mental. De nuevo, el programa que nosotros fuimos en 2013, creo que ya no se sigue haciendo, pero en ese minuto fue una de las cosas que me ayudó. Y la segunda cosa, más importante aún, son estas personas que encontré. Y un emprendimiento de base científica tiene que tener ciencia sólida detrás. Y eso no hay un atajo a esa ciencia. Y esa ciencia o esa solidez científica viene por el lado de mi socia, que es Faye, que uno llevaba estudiando en ese minuto más de 12 años biología, y los últimos 8 años biología molecular en su doctorado y postdoctorado. ¿Y cómo fue, por ejemplo, tu relación al momento de levantar capital? Porque claramente las conversaciones acá son mucho más en detalle. ¿Cómo yo como inversionista puedo saber si lo que tú me estás contando de la ciencia es efectiva o no? ¿Cómo fue tu relación? ¿Eras tú el que hacía esos pitch o finalmente trabajaban como equipo para poder convencer a lo mejor a estos nuevos inversionistas? Bueno, esto para mí ha sido un curso de todos los días y un curso que ha demorado 7 años y todavía me falta muchísimo por aprender, y ahí la que se debería llevar todos los premios es Faye, que es mi socia, que tenía una paciencia extraordinaria en enseñarme todo lo que es hoy día de esta materia. Y en un principio, como dices tú, es un tema que es muy técnico y trabajamos en equipo. O sea, yo los primeros 3 años no había un pitch que no diera sin ella junto a mí. Porque si es que salía cualquier pregunta científica, obviamente queríamos tener la respuesta sólida. Eso es lo que entregaba ella. Así que desde un principio trabajamos siempre juntos en esto. Y como te decía, los primeros 3 años, incluso todavía, cada vez que hay una discusión más técnica, más profunda, Fe es la que toma la discusión y ella es la que lo lleva adelante. ¿Y hay conversaciones más profundas con los inversionistas en torno a la ciencia detrás del emprendimiento? Sí, yo creo que ha cambiado muchísimo. O sea, en un principio obviamente había menos, pero hoy día 2020, yo creo que se le está dando a la ciencia un rol que va más allá de la salud únicamente. Creo que la biotecnología es un campo que está creciendo de forma muy rápida y me cuesta pensar en una industria que no vaya a ser afectada por la biotecnología. O sea, en la minería estamos viendo cómo la biotecnología puede optimizar procesos, incluso en el almacenamiento de información, por ejemplo, es otro campo que está creciendo en donde se está utilizando el ADN como almacenador de información digital. El ADN siempre ha sido un buen almacenador de información biológica. De hecho, creo que el ADN más antiguo que se ha logrado secuenciar tiene más de 400.000 años, y eso te habla de cómo el ADN ha conservado de una forma muy buena esa información biológica. Entonces, si uno dice, si el ADN puede almacenar esta información biológica durante más de 400.000 años, sin ningún tipo de cuidado, con especies que prácticamente están extintas, también podría ser un tremendo almacenador de información digital, y esa es una de las cosas que también se están explorando hoy día. Entonces, cuando uno piensa de biotecnología, yo creo que ya sale del campo únicamente de una droga o de un tratamiento nuevo para una enfermedad, y se mete en un campo que es muchísimo más amplio, que puede afectar un gran número de industrias, y como te decía, me cuesta pensar en una industria que no vaya a ser beneficiada por los avances que están habiendo en biotecnología. Súper. Oye, yo también sé que tienen inversionistas chilenos. ¿Cómo ha sido tu relación con estas personas y también con el ecosistema nacional? ¿Hay alguna vinculación más efectiva? ¿Ha sido más como por coincidencia que tienen inversores chilenos? ¿Ha sido una búsqueda más activa de esto? Nosotros estamos tremendamente agradecidos y orgullosos de contar con inversionistas chilenos. Creo que la inversión en ciencia no solo tiene un rendimiento o un retorno económico importante, sino que también tiene un tremendo retorno social, que es que la ciencia al final apunta, por lo general, a mejorar la calidad de vida de las personas de forma directa y de la salud. Yo creo que una de las cosas que nos ha enseñado esta pandemia es la importancia de la salud. Si no hay salud, no hay nada. O sea, si no tenemos seres sanos o gente que viva bien, el resto de las cosas pasa a ser prácticamente irrelevante. Entonces,
creo que los inversionistas se han dado cuenta de la importancia de la salud, la importancia de la ciencia en su rol en la salud, y eso es algo que se ha venido ya practicando. Yo creo que este tema ha venido teniendo mayor relevancia, sobre todo aceleradamente durante COVID, creo que pasó a otro nivel de importancia, y también tenemos grandes referentes, sin ir más lejos, Pablo Valenzuela, gran científico chileno, cofunda una empresa que se llama Chiron. Chiron contrata a un grupo de investigadores que descubren la hepatitis C trabajando en Chiron, y ellos se ganan el premio Nobel hace 3 días atrás. O sea, ese es el nivel de desarrollo o de aporte a la ciencia que han habido desde Chile con científicos chilenos, y yo creo que todas estas cosas están ayudando de nuevo, a posicionar la ciencia como un elemento más de inversión, no solamente atractivo desde el punto de vista del retorno económico, sino que también atractivo desde el punto de vista de retorno social y del impacto que puede generar en la calidad de vida de las personas. Súper, ¿no? Y en esa línea, por ejemplo, el retorno social, que me parece súper interesante, porque claramente baja a tierra un poco esta biotecnología que puede muchas veces para muchas personas sentirse muy lejana, que nunca los va a tocar, pero mostré ejemplos concretos que a lo mejor esto podría ayudar a la salud de las personas, a mejorar la medicina preventiva. ¿En cuánto tiempo tú crees que esta tecnología de Miraculous podría llegar efectivamente a tener ese impacto en un país como Chile? O en algún mercado como Estados Unidos, que quizás es el más cercano a ustedes. Como te decía, yo creo que en Estados Unidos ya se están haciendo pruebas genéticas de forma prácticamente rutinaria. Yo me imagino un futuro en donde todas las guaguitas, al momento de nacer, se les secuencia el genoma completo. Creo que de eso estamos lejos, pero no tan lejos. Y creo que ahí es donde tecnologías, de nuevo, de otras industrias pueden ayudarnos a simplificar, a abaratar, a hacer más asequible el acceso a este tipo de pruebas. Entonces, quizás estamos hablando de décadas, no creo que muchas décadas, quizás sean 20 años más que nos tome, pero realmente creo que la próxima generación ya debiera, ojalá, tener acceso a la lectura de su propio libro biológico, que nos ayudaría a tomar mucho mejores decisiones en cuanto a la prevención de enfermedades y en cuanto a la personalización de los tratamientos de esas mismas enfermedades. Súper, yo creo que vamos a ir por las últimas 2 preguntas. Una es que me salió recién con lo que comentaste. Ustedes como empresa o tú quizás como emprendedor científico, ¿te planteé los dilemas éticos que existen en almacenar la información genética de cada una de las personas? Como que claramente si estamos apuntando a hacer esto más accesible, quizás pase en algún momento que cuando nazcamos nos hagan este test genético. ¿Han pensado eso? ¿Son preguntas o cuestionamientos que lo hacen ustedes como miembros del equipo? ¿Y cómo quizás ves que esta industria se podría regular o no? ¿O qué conversaciones podríamos tener en torno a esto? Sí, yo creo que ese tema es ciertamente el tema más sensible de todos estos avances. O sea, incluso con CRISPR, uno dice, con el premio Nobel que se entrega hace un par de días atrás, que básicamente son estas tijeras moleculares que nos permiten editar el genoma, uno dice, pero entonces, ¿dónde va a parar esta cuestión? O sea, vamos a tener 2 clases de seres humanos, unos superhumanos y otros humanos normales, donde los superhumanos tengan acceso a editar genomas y hacerlos perfectos. Y es un debate ético importante. Por lo general siempre hay 2 lados de la moneda, y personalmente en Miraculous nosotros creemos que el lado de los cambios positivos que esto puede generar sería una irresponsabilidad no avanzar por el miedo de los cambios negativos que puede generar esta misma herramienta. Y nosotros lo hemos visto, o sea, tenemos historias tan bonitas de gente que por tener acceso a este tipo de pruebas le pudo salvar la vida a su guaguita que tenía 3 años. O sea, ¿cómo vamos a poder? No podemos privar a la humanidad de algo así. Entonces son preguntas que nos hacemos constantemente, y yo creo que ahí es donde uno tiene que tener una visión más holística de la medicina, no solamente en podemos hacer esto y tenemos que desarrollar herramientas para esto, sino que también tienen que haber grupos sociales, cívicos, de interés, en donde estén abogando por precisamente la protección de datos, porque al final lo que estamos permitiendo aquí son los datos más íntimos y personales de una persona, que al mismo tiempo los pueden hacer más vulnerables por ejemplo, si tienes una predisposición genética a tener
una enfermedad letal en poco tiempo. Entonces, esas cosas creo que es muy importante. Por eso nosotros en nuestra misión tenemos la palabra together, que es de forma conjunta, y en ese together estamos abogando o acercarnos también a grupos de derechos sociales, a grupos de interés cívicos que tienen que ser parte de esta solución. O sea, creo que una sin la otra no va a tener el impacto que queremos generar. Súper. Oye, y quizás la última pregunta, ¿cómo ha sido su relación con las grandes empresas que venden estos equipamientos? Porque claramente están controlados por algunos actores. Uno va a un laboratorio y siempre encuentra 3, 4 marcas de estos equipos, y ustedes vienen un poco a ser rupturistas y a decir esto cuesta mucho menos, pueden hacer mucho más test en menos tiempo. ¿Cómo ha sido su relación con ellos y cómo se introducen en un mercado que muchas veces es súper competitivo y súper caro también? Mira, la relación con ellos, la verdad es que ha sido muy positiva. Es algo que todos estos actores y todas estas empresas están mirando muy de cerca. Yo creo que ellos no han encontrado la forma de poder llegar a todos estos laboratorios, pero si es que uno les dice, esta es la forma, ellos van a ser los primeros interesados en poder llegar. Porque cuando uno piensa del número de laboratorios, de nuevo estamos hablando de 50 laboratorios grandes, sofisticados, centralizados, pues estamos hablando más de 35.000 laboratorios que podrían tener acceso a este tipo de pruebas. Entonces, la relación ha sido muy buena, estamos constantemente conversando con todos ellos, y yo creo que van a ser ellos los principales interesados de que esto pueda llegar a todos los laboratorios del mundo. Súper. Oye, ¿qué viene para usted ahora, Pamiropoulos, en los próximos años o en el corto plazo quizás? Para nosotros lo que viene ahora es ya empezar a colocar nuestros primeros sistemas en las manos de distintos usuarios, de distintos laboratorios en Estados Unidos, y después de eso seguir desarrollando aplicaciones y seguir desarrollando sistemas que apuntan a distintas verticales, para distintos tipos de laboratorios, para distintas aplicaciones, no solamente en la lectura del ADN, sino también nos queremos empezar a meter en otras cosas. Estamos trabajando también con herramientas como CRISPR, que son estas tijeras moleculares, donde podemos editar en células fracciones del ADN. Entonces, la tecnología que tenemos es una plataforma que la queremos desarrollar al máximo posible en distintos campos de las ciencias de la vida, aportando en cada una de esas verticales. Así es que tenemos mucho por hacer. Yo creo que lo que más nos falta es tiempo. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes y a Conecta Más FIS, y agradecerte especialmente a ti, Alejandro, por la exposición de hoy. Los quiero dejar invitados a seguir al tanto de las próximas tertulias del ciclo de la ciencia y la economía de las ideas, que va a seguir por Conecta Más FIS. Y nos pueden seguir en todos nuestros canales digitales, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, como ecoscience.org, y también en nuestra página web ecoscience.org, donde estamos publicando todas las tertulias que hemos realizado ahora y las próximas a seguir. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos.